Hermanos, los que nos quedamos, les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios 3. Primera de Corintios, en su capítulo 3, vamos a estar leyendo, hermanos, desde el versículo 5 al versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén, hermanos, tome asiento. La semana pasada, es cierto, estuvimos hablando de los primeros versículos de este capítulo 3 de Corintios, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo había hecho una fuerte reprensión a los carnales. Estuvimos hablando, ¿cierto?, la semana pasada de la carnalidad, de la acusación que le hace el apóstol Pablo a los corintios por su carnalidad. ¿Cuál era el motivo de la carnalidad, cierto? Que dentro de ellos habían disensiones, habían divisiones. Hablamos un poco, ¿cierto?, de las características de los carnales, ¿cierto?, su protagonismo, su sensibilidad, su cierta falta de perdón, ¿cierto?, su falta de entendimiento, falta de sumisión. Bueno, muchas cosas que hablamos la semana pasada. Pero quizás mirando este capítulo 3 desde una manera desde más arriba, ¿cierto? Quizás nos va a llamar la atención que en el último capítulo, el último versículo del capítulo, antes de lo que vimos la semana pasada, el versículo 4, ¿cierto? Se había hecho referencia, el apóstol Pablo había hecho referencia a que habían divisiones dentro de los corintios, diciendo que algunos eran de Apolos y otros eran de Pablo. Y él dice, si ustedes están con esas divisiones, ¿acaso no son carnales? Sin duda. La semana pasada nosotros no hablamos ni de Apolos ni de Pablo. A nosotros nos va a servir hoy día, ¿cierto?, para poder contextualizar e ir teniendo de alguna manera una visión mucho más clara de todo este texto. Porque estas dos personas son utilizadas como ejemplo, ¿cierto?, solamente para hacer referencia a la carnalidad de los corintios, ¿cierto? Le está diciendo a los corintios, ustedes son carnales porque están divididos. ¿Cuál es la división? Bueno, tú te identificas o tomas bandera por Apolos, tú por Pablo, ¿ya? Ahora bien, es importante quizás mencionarlo porque nosotros vamos a partir inmediatamente en este versículo 5, lo primero que vamos a leer es haciendo referencia a estos dos hombres. A todo esto el título del sermón de hoy es Toda la gloria sea para Dios, y quizás es un título que no va a decir mucho del sermón, porque en general el sermón apunta a otra cosa, apunta al servicio. Pero el servicio apunta al título. El servicio es para la gloria de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a ver para poder ir analizando este sermón del día de hoy, partiendo del versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El apóstol pregunta entonces, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Nótese que él habla en tercera persona, ¿cierto? Siendo que él mismo es Pablo. Es importante quizás notar que el apóstol Pablo no pregunta quién es. Él no pregunta quién es Pablo, quién es Apolos. Él utiliza la palabra ¿qué? Y eso es ¿por qué? Porque el apóstol Pablo no está tanto interesado en presentar de alguna manera a las personas,
sino que él está tratando de apuntar a otra cosa. Los corintios ya conocían a Apolos y conocían a Pablo, ¿cierto? No era necesario que se los presentara, ellos los conocían. El apóstol Pablo ahora está preguntando, ¿qué es? Y eso apunta, hermanos, a su calidad. ¿Qué importancia tienen, cierto? ¿Qué realmente, qué rol cumplen o qué calidad tienen? ¿Cuál es la importancia de Apolos, de Pablos? Muchos conocemos, ¿cierto?, a Pablo y conocemos mucho de Pablo, se estudia mucho de Pablo en la iglesia, pero de Apolos quizás no. A pesar de que el apóstol Pablo no dice quién es Apolos, porque los corintios ya lo conocían, quizás alguno no conoce a Apolos y quizás solamente a modo de información. Apolos, hermanos, era un judío, egipcio, ¿cierto?, de Alejandría. Y era conocido por su elocuencia, su capacidad también de predicar, su retórica. Era un hombre instruido por lo demás y con una capacidad retórica importante. Era un hombre muy elocuente. Apolos ciertamente fue llamado por el Señor, se convirtió y empezó a predicar. Pero la verdad es que no tenía las cosas muy claras Apolos. Hasta que llega un punto donde se encuentra con Aquila y Priscila, ¿cierto? Y estos de alguna manera lo traen y le dicen, muy bien, qué bueno que tengas pasión y todo esto, pero hay algunas cosas que como que no entienden mucho. Entonces, después de estar compartiendo un poquito eso, que está relatado en el libro de los Hechos, ya Apolos entonces tiene ya un sustento más grande. Podríamos decir una teología más completa. Podríamos decir que al principio Apolos tenía muchas ganas, pero poca teología. Pero después ya él se armó y fue una herramienta del Señor muy importante. Él predicó por muchos lugares, ¿cierto? Fue particularmente a toda la región de Acaya, ¿cierto? Y finalmente llegó a Corinto. Estuvo en Corinto también. Es importante también notar, hermanos, que no hay nada, absolutamente nada malo con Apolo. Apolo era un hermano, entregado, un fiel servidor. E incluso el apóstol Pablo no tenía nada en contra de Apolo, eran amigos. Incluso. Entonces, no era que el apóstol Pablo estuviera atacando a Apolos bajo ningún punto de vista. En resumen, el Apolos, hermano, era un hermano celoso del Señor, entregado al Señor, un evangelista, pero importante, un hombre entregado al Señor. ¿Ya? Ahora bien, volviendo a las palabras del apóstol Pablo. Él pregunta, ¿qué es, cierto? Y como hemos dicho, lo que quiere el apóstol Pablo de alguna manera es tratar de mostrarle a los corintios la importancia de estas personas. ¿Por qué quiero hacerle? ¿Cuál es el contexto? Recordemos que los corintios tomaban bandera y decían, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, decían, yo soy de Pablo. Como si de alguna manera las personas que lideraban o que eran líderes de alguna manera tuvieran una importancia especial. Y el apóstol Pablo quiere atacar esto diciendo, ¿qué son? Y él explica inmediatamente y dice lo siguiente: servidores por medio de los cuales habéis creído. Sin lugar a dudas, es muy probable que los corintios se identificaran en virtud de quien les predicó. Es como si acá dijeran, no sé, los hermanos nuevos, yo soy de Daniel o yo soy de Cristian, no sé. ¿Por qué? Porque ellos me predicaron. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Y no es para decirle, no, si saben que la verdad es que Daniel y Cristian no son nadie. No se trata de eso, sino que, hermanos, pongamos los ojos donde corresponden. El apóstol Pablo le dice, somos solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, Pedro, Pablo, Apolos o cualquier otro no son más que servidores de Dios. Y servidores de Dios, ¿cierto? Que son llamados a servir por alguien más. En otras palabras, estas son personas que están al servicio de otro. Y por tanto, los siervos no merecen la gloria. Yo, hermanos, como servidor de Dios, porque el Señor nos llama a cada uno.
El Señor me puede haber llamado pastor a mí, ¿cierto? Y va a llamar a diácono a alguno de ustedes, quizás. O incluso puede llamar a pastor a alguno de ustedes, no lo sé. Pero hermanos, la gloria no es mía. La gloria no es para mí. La gloria siempre tiene que ser para el Señor. Ahora, no tiene para qué ser un título, quizás un oficial de la iglesia. Puede ser algún llamado a evangelizar, una persona con un don evangelístico impresionante, y puede ganar muchas almas. Puede que de aquí salga alguien, ¿cierto?, que a través de su predicación muchas almas lleguen al Señor. Pero la gloria no es de Él. La gloria es del Señor. Siempre la gloria es para el Señor. El Señor Jesucristo, hablando de esto en Lucas 17, dice lo siguiente. Versículos 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta un ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Hoy día vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde los trabajadores, el mundo, reclaman porque no son reconocidos. O sea, ellos firman un contrato de 8 horas por una cantidad de sueldo y hacen una labor. Ellos hacen eso y reclaman porque no se les da más cosas. ¿Cierto? ¿Está bien eso? Sin lugar a dudas, no. La persona que es contratada con una cantidad de sueldo por 8 horas a hacer lo que es mandado a hacer, tiene que hacerlo y sin decir nada, porque está haciendo solamente lo que le corresponde. Ahora, esto es cuando estamos en una transacción laboral hoy día, pero en estos tiempos estamos hablando de esclavitud. Y nosotros, quizás, si bien somos servidores de Dios en un sentido, usando la palabra griega, ¿cierto?, diácono, de servicio, de servir, no somos doulos en este sentido, en este texto. Doulos es esclavo. Sí, nosotros somos esclavos, pero esclavos por amor. En otras palabras, la palabra esclavo y servidor para nosotros viene a ser una. Nosotros nos esclavizamos a nosotros mismos por amor al Señor. ¿Y por qué? Porque por medio de la fe nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque entendemos que Él sí pagó. Él pagó. La Escritura dice que Él nos compró con precio de sangre. Y por tanto nosotros, cuando tenemos fe en Cristo, ¿cierto?, y reconocemos a Él como el Salvador, también lo reconocemos como el Señor, sabemos que no tenemos derechos. Y sabemos que tenemos que obedecer. Y obedecer significa, ¿cierto?, guardar la palabra y quizás hablando del servicio, evangelizar, predicar. El llamado a ir y a ser discípulos a todas las naciones y predicar a toda criatura, un llamado general, ¿cierto?, a todos. Vayamos y prediquemos. Todos deberíamos ir a predicar. Es un llamado, es un mandato del Señor. Ahora bien, si nosotros predicamos y el Señor llama a alguien, ¿tengo de qué gloriarme? Es más, si yo llamo a alguien, o sea, si yo voy a predicar, por ejemplo, a la feria, que es algo bien para nosotros que lo hacemos todos los domingos, vamos a predicar a la feria, hablo con una persona y ella profesa la fe y yo, wow, ya le prediqué a uno y me recibió el evangelio y me dijo que sí. ¿Significa entonces que ya cumplí mi función, ahora voy a ir a acostarme porque ya estoy listo? No, hermano, tiene que seguir predicando. Porque nosotros fuimos llamados a eso. Nosotros no fuimos llamados a evaluar de alguna manera nuestra función. Nosotros somos llamados a hacer. ¿Y por qué, hermanos? Porque de verdad, el fondo de todo lo que estamos hablando es entender que nosotros cuando nos disponemos a servir a Dios en cualquiera de las cosas, no somos llamados a tener honra por eso, ni gloria. Porque la gloria y la honra es de Dios. Amén. El apóstol Pablo entonces entendía muy claro esto. Y por eso llama a hacer entender a los corintios que su disputa de yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, es absurda. Recordamos que el fondo, mirando la Biblia desde más lejos,
viendo, ¿cierto?, los primeros capítulos, el apóstol Pablo está llamando a la unidad. Y de alguna manera aquí está diciendo, su disputa, la disputa que ustedes tienen, es absurda. Porque ni Pablo es alguien, que yo soy el apóstol Pablo, le estoy escribiendo, yo no soy nadie, ni lo es Apolos, que es mi amigo, un evangelista, un gran servidor del Señor, pero tampoco es nadie. Y que quizás podríamos incluir a Cefas, ¿cierto? Al apóstol Pedro. Tampoco es nadie. No merecemos nosotros la gloria. El apóstol Pedro también lo entendía, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando lo llama el centurión, ¿cierto? Se me olvidó el nombre, la cabeza de pollo. Pero lo llama y se le arrodilla, ¿cierto? Él delante de él, y Pedro le dice, no te arrodilles delante de mí si yo soy alguien igual a ti. El apóstol Pedro sabía que no merecía gloria ni honra a pesar de que era el apóstol Pedro. Lamentablemente, hermanos, hoy día estamos muy lejos de eso. Ahora bien, el apóstol Pablo no se va a quedar solamente en esto, sino que lo va a explicar. Y él dice en su versículo 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es de suma importancia, hermanos, la explicación que el apóstol Pablo está dando aquí, ¿cierto?, respecto de la gloria y del trabajo que se hace. En primer lugar, quizás es muy simple ver la analogía a la cual el apóstol Pablo está apuntando, ¿cierto? Está apuntando a esta acción o esta obra de agricultura donde una persona, ¿cierto?, una planta debe ser, en primer lugar, plantada una semilla, debe ser trabajada, debe ser regada. ¿Para qué? Para que esta semilla dé su fruto y crezca una planta, ya sea cualquiera que sea, ¿cierto? Si pensamos en esto, hermanos, es claro ver que aquí hay dos obras y una consecuencia. ¿Cuáles son las obras aquí? Las obras son plantar y la obra es regar. El crecimiento es una consecuencia, o en otras palabras, es una obra que los agricultores no pueden hacer. ¿Qué es lo que puede hacer un agricultor o un equipo de agricultor? Imaginemos que yo me voy a asociar con cualquier persona y vamos a sembrar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Solamente yo puedo preparar la tierra, sembrar, puedo fertilizar y puedo regar, pero el crecimiento no lo voy a dar yo, ¿cierto? Y eso es algo que se da en toda siembra. El apóstol Pablo deja claro esto. El crecimiento no lo dan las personas ni que riegan ni que siembran. El crecimiento lo da Dios. Es evidente, hermanos, que cuando una persona planta algo y lo riega es porque tiene la intención de fondo de que haya un fruto, ¿no? Eso es evidente. Pero, hermanos, ¿se puede plantar, regar y no haber crecimiento? Sin lugar a dudas que sí. Y para eso, hermanos, váyase a las pérdidas de las multinacionales que se dedican a la agricultura respecto de todas estas cosas que se pierden, porque finalmente nada asegura de que si yo planto una semilla y riego va a haber planta. Eso no es seguro. ¿Por qué? Porque hay algo que no se maneja. El hombre, por más que quiera, no puede manejar ni las tormentas, por eso hoy día se pelean contra las heladas, ¿cierto? Y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay algo que no se maneja. Y es finalmente todo el proceso de crecimiento, el cual está determinado por el factor Dios. Dios es el que finalmente da el crecimiento. Pensando en esto, hermanos, cada uno de nosotros podemos plantar y plantar. Y por otro lado podemos regar y regar. Y nada nos dice que va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento no depende de nosotros. Por tanto, hermanos, es algo maravilloso de entender esto. Nosotros podemos ir a predicar, hermanos, 30 años a la feria. ¿Sí? Podemos ir a predicar 30 años.
puede que en esos 30 años nadie se convierta al Señor. Pregunta para que nos hagamos. Si nosotros tuviéramos una bola mágica y el Señor nos dice y nos muestra que en 30 años nadie se va a convertir, ¿deberíamos seguir yendo a predicar? La respuesta es que sí. Porque nosotros no fuimos llamados a vivir de los frutos. Fuimos llamados a obedecer. Asimismo, hermanos, yo podría estar desde este púlpito predicándole la palabra, predicándole la palabra, predicándole la palabra y ver que usted es un carnal, ¿cierto? Pero eso no significa que voy a dejar, entonces voy a dejar de predicarles porque ustedes realmente no entienden. Porque el Señor no me mandó, de alguna manera, a trabajar en virtud de sus frutos, sino que me mandó a predicar su palabra. Es el mismo patrón. Ahora, esto no quiere decir, hermano, porque esto es un caso es hipotético. El Señor es tan bueno, hermanos, que siempre trae frutos del trabajo que nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor, que es el que determina el crecimiento, Él planea el crecimiento, decreta el crecimiento del principio, y entonces Él trae a sus agricultores. El Señor determina el crecimiento y trae a quien plante. Determina el crecimiento de alguien y Él determina que alguien que plante y que riegue. Porque el Señor es bueno. Entonces, cuando el Señor claramente tiene un propósito, Él usa a sus siervos. Pero ¿qué vemos detrás de todo esto? Lo que dice el apóstol Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, toda gloria, de alguna manera, todo loor, todo reconocimiento por cualquier obra de crecimiento es de Dios. Si es que Dios quiere dar crecimiento, hermanos, el Señor tomará los medios. Y puede ser Juanito, Pedrito, puede ser cualquier persona. Porque en sí, hermanos, los servidores no son más que eso, servidores de Dios. Pero toda la gloria del servidor es para el Señor. Lamentablemente, hermanos, muchas veces el hombre quiere quitarle, ¿cierto?, esa gloria al Señor. Pero hermanos, si usted piensa en servir y usted quiere entregar toda su vida a servir al Señor, sepa que eso no va a llevar gloria. Eso debe entender así. Usted va a servir y va a entregar su vida, pero para la gloria de Dios. Nosotros, ¿cierto?, somos la iglesia Solideo Gloria, ¿cierto? En otras palabras, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Cuánto más el servicio, por hermano? Nosotros servimos, pero la gloria es para el Señor. Entonces, si vamos a predicar y alguien se convierte, hermano, y a pesar de que yo le haya dado una predicación efusiva, con conocimiento y un montón de cosas, hermano, la gloria no es suya. La gloria es del Señor. Porque es el Señor el que da el crecimiento. El que planta no es nadie. El que riega no es nadie. Es de Dios toda la gloria. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. De alguna manera el apóstol Pablo sigue desarrollando esto que está diciendo, ¿cierto? Según la analogía que nosotros venimos siguiendo, podemos imaginar a dos obreros también que están trabajando en el campo. Uno, ¿cierto?, abriendo la tierra, plantando la semilla, y otro que está regando, fertilizando. Hay dos personas trabajando. Pero si pensamos en lo que el apóstol Pablo está diciendo, estas personas están unidas. Están unidas, de alguna manera, en un objetivo en común. Ambos trabajadores quieren que de su fruto, o sea, de su trabajo haya fruto, haya crecimiento. Cuando nosotros vamos a predicar o hacemos cualquier labor para el Señor, nosotros no la hacemos, hermanos, o no deberíamos hacerla sin esperar que haya un resultado de esto. Debemos hacerlo confiando en que el Señor dará el crecimiento. Cuando vayamos a predicar, tenemos que confiar en que el Señor llamará a sus escogidos por medio de la predicación del Evangelio. Hay un objetivo común entre todos nosotros, ya sea que evangelice, ya sea que barra la iglesia, ya sea que lave la loza, o ya sea que pinte las murallas, o ya sea que sea el pastor de la iglesia, o sea un diácono, o sea quien sea. Hermanos, todos tenemos un objetivo común. La gloria de Dios y el crecimiento, ¿cierto?, del reino de Dios.
Todos estamos unidos en eso. Todos nosotros estamos en un pensamiento en común. Nosotros tenemos claro ese objetivo. Y eso no quiere decir que uno sea mayor que el otro. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Somos uno, estamos unidos. Pero también dice el apóstol Pablo que nuestra labor va a tener por otro lado su recompensa. En otras palabras, hermanos, no quiere decir, bajo el apóstol Pablo, bajo ningún punto de vista, no quiere hacer un desaliento a la labor y al trabajo. La labor en el Señor, el trabajo, el servicio va a traer sus recompensas. También. Pero hay que tener claro esto. No la gloria de Dios. En otras palabras, cuando nosotros nos ponemos a disponer, cuando nos ponemos a trabajar, nuestras recompensas no son quitarle la gloria a Dios. Nuestras recompensas son otras. Y tenemos muchas recompensas. Algunas terrenales, ¿cierto? Que están relacionadas con los afectos, con el gozo, ¿por qué no decirlo? ¿O acaso cuando usted no le predica a alguien y realmente siente que se ha convertido? ¿O cuando le predico a alguien y vio que esa persona, el Señor hizo una obra de crecimiento y esta persona es una persona nueva? ¿Acaso no hay gozo en tu corazón? Sin lugar a dudas. O desde mi posición, cuando veo a hermanos que crecen por medio de la predicación del Evangelio, o de la ayuda, o de la consejería, y crecen, hay un gozo. Yo creo que también hay un gozo cuando un hermano barre aquí y ve que la iglesia está cómoda también. Hay recompensas que podríamos decir que son terrenales, que son quizás de este tiempo. Pero por sobre todo, hermano, por sobre todo nosotros tenemos recompensas en los cielos. De hecho, todas las cosas deberíamos hacerlas mirando la gloria venidera, mirando, ¿cierto? O pensando en la esperanza de lo que vendrá en el cielo. Ahí sí, hermanos, seremos recompensados. Lamentablemente, y esto es algo que sucede, es que vivimos en un mundo, hermanos, donde la vanidad, donde el egocentrismo, ¿cierto? El yo está por todos lados. E incluso se ha introducido en las propias iglesias. Ha permeado la iglesia este sentimiento vanidoso, este orgullo, ¿cierto? Y digo algunas iglesias, ¿cierto? Con mucho miedo, porque la verdad es que de algunas de estas ni siquiera las puedo considerar iglesias. Y vemos estas, entre comillas, iglesias, donde hay personas que sirven y lideran, y buscando recompensas no como las deberían buscar, sino que buscan recompensas de carácter, podríamos decir, instantáneo, relacionados con reconocimientos, con aplausos. Hay mucha gente que se acerca a las iglesias a servir, entre comillas, para ser recompensados económicamente, porque quieren ser o tener poder, porque quieren ser famosos. Es impresionante, hermanos, la cantidad de personas que quieren ser famosas en las iglesias. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, en una experiencia muy mala, donde había un pseudo profeta preguntándole a la gente qué es lo que quería, y había un chiquillo y le preguntó, ¿qué quieres? Y él decía, yo quiero tener una iglesia grande. Es una respuesta rara, ¿cierto? ¿Por qué quieres tener una iglesia grande? Porque ¿qué viene con una iglesia grande? Reconocimiento, ¿cierto? Roce social, dinero, ¿por qué no? Fama, aplauso. Es el objetivo de un montón de, entre comillas, pastores hoy día. Las iglesias no se miden por la cantidad de miembros, hermanos. Las iglesias se miden por la calidad de los que la componen. Eso es lo que compone, eso es lo que realmente mide una iglesia. Podemos tener una iglesia de 1,000 personas, si 15,000 personas. Son toda una manga de inconversos. ¿De qué sirve? Tenía hoy día en Estados Unidos la secta de Lakewood, ¿cierto? Creo que son 40,000 miembros. Pero ahí no se predica el evangelio. Ahí se predica fama.
prosperidad. Estamos permeados, y hablando de evangélicos, de personas que buscan recompensas hoy, quitando los ojos de las recompensas eternas, mirando las cosas de manera terrenal y no espiritual. Hermanos, tenemos que tener mucho ojo porque eso es muy, muy difícil de determinar. Cuando nosotros empezamos a servir por amor a la iglesia o cuando estamos sirviendo para ser vistos. Hay que tener ojo. El corazón es perverso, hermanos, engañoso, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros nos dispongamos a servir, y yo espero, hermanos, de corazón, que todos sirvan en alguna ocasión, en alguna cosa, por más mínima que se vea, por todo servicio. Desde hacer el aseo, hermanos, hasta, no sé, ir a predicar, pastorear, o cualquier cosa que se pueda hacer. Trasladar a un hermano, cualquier cosa. Todo debe ser hecho por amor a la iglesia, por amor a Cristo, para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Nosotros no podemos caer, hermanos, en eso. No podemos caer en las mañas de los evangélicos de este tiempo. Todo reconocimiento, toda gloria debe ser para el Altísimo, para el Todopoderoso. Ahora bien, hermanos, ya tenemos ciertas bases, ¿cierto? Ya tenemos ciertas cosas que hemos podido apreciar del apóstol Pablo. En primer lugar, podemos entender que el Señor, o que el apóstol Pablo quiere decir que el servicio sin lugar es importante, que trae su recompensa, pero de carácter espiritual. Pero dice que los servidores no son personas a las cuales idolatrar por la iglesia. Las personas que sirven no son para que usted se afirme de ellos como si ellos fueran su Cristo. No, hermanos. Cristo hay uno. Las personas que sirven deben entender eso, que cualquier cosa que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y por tanto ninguno debería tomar bandera por nadie en este sentido, porque todos estamos unidos por Cristo y para Cristo. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, servir entonces, hermanos, si bien tiene recompensas espirituales, quizás para mí no es mucho, no me mueve mucho a servir, ¿cierto? Eso, hermanos, puede venir de un corazón primeramente muy orgulloso y de un corazón muy, muy poco entendido. Porque ¿sabe qué, hermanos? Cada uno de nosotros debería aspirar a servir a Dios. En otras palabras, ninguna persona de la iglesia debería quedarse sin servir a Dios de alguna manera. Todos los que estamos acá deberían querer, anhelar servir a Dios. ¿Y por qué? El apóstol Pablo dice esto, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Cierto? Esto lo dice en virtud de que, de alguna manera, hay un rol que cumplir, ¿cierto? El de servicio, el de ser un servidor de la iglesia, pero finalmente todo es de Dios, ¿cierto? Ahora bien, es importante, hermanos, son importantes las palabras que dice el apóstol Pablo aquí. Y lo que quiero tratar de transmitir es que podamos ver estos, hermanos, y darle el lugar que corresponde. Porque cuando el apóstol Pablo, hermanos, dice que somos colaboradores de Dios, no lo podemos mirar de una manera muy trivial. Hermanos, todas las personas que sirven de alguna manera a la iglesia son colaboradores de Dios. Ya hemos dicho que Dios es el dueño del campo, yendo a la analogía, es el dueño de la siembra. Dios es el dueño de todo. Y por tanto, hermanos, Dios es aquel que merece toda gloria, toda honra, ¿cierto? Por todo crecimiento o por toda conversión de cualquier creyente. Pero, hermanos, si quizás pudiéramos entender lo que significa ser colaboradores de Dios a la luz de quién es Dios, quizás nuestro entendimiento podría ser mayor. Ya dijimos, hermanos,
que Dios es el Todopoderoso. Lamentablemente, para la gran mayoría de la iglesia, de la gente de la iglesia, Dios es un Dios chiquitito. Y por tanto, si yo soy servidor de Juanito, me da lo mismo. Pues, sí, ¿quién es Juanito, cierto? Pero hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo colaboradores de Dios. Fíjense, hermanos, que en el tiempo de las dinastías chinas, habían personas que trabajaban, que podían trabajar para no sé si era el rey o no sé si tenía otro nombre, pero para el emperador quizás. Pero empecemos así, para la casa real de la dinastía. Porque se necesitaban muchos servidores, había muchas cosas que hacer. Esos servidores venían del pueblo, pero no podían ser servidores así como así. Tenían que cumplir un requisito. Y era ser eunucos. Tenían que convertirse en eunucos. Ser eunuco, ¿cierto? Es básicamente dejarse cercenar, cortar, eliminar sus miembros reproductivos. Eso significa ser eunucos. Y déjeme decirle, hermanos, que en esos tiempos no existía la anestesia como ahora. Era así nomás. O sea, había quizás hierbas que te mareaban un poco, pero, hermanos, tú querías servirle al rey, tenías que pasar primero por el cuchillo. Ahora, tú dirías, bueno, que si así nadie querría hacer. Sí, hermanos. Muchas personas querían ser servidoras del rey. Y se cercenaban. Muchas de ellas morían desangradas. Y sufrían tremendos dolores y finalmente se morían. Porque corrían, por lo demás, un tremendo riesgo. ¿Pero por qué lo hacían? Porque para ellos llegar a eso era su máxima honra. Lo más importante que pudieran hacer en la vida era servirle al rey. Es una realidad. ¿Qué pasa si llevamos esto a nosotros? ¿Cuál sería realmente lo más importante que nosotros como humanos podríamos hacer? Ser millonario. Ser famoso. ¿No? Que una calle tenga mi nombre. Ser campeón mundial de algo. ¿Qué es lo más importante que un hombre puede aspirar a tener o hacer? Servidor de Dios. Porque ahí no le estamos sirviendo a un rey o un monarca de una dinastía. Estamos sirviéndole al rey de la creación. El rey de la creación, hermanos. Cuando nosotros servimos cualquier cosa, estamos sirviéndole a Dios. Charles Spurgeon fue un predicador muy famoso y querido por todos nosotros. Todos quizás si tuviéramos a Charles ahí lo abrazaríamos. Y en un momento Charles, que era un pastor bautista, reformado, ¿cierto? Fue la reina de aquel tiempo a decirle que se fuera a trabajar con él, porque era una persona muy influyente. Y Charles le dijo, no, yo no. Rechazó trabajar, ¿cierto? En la realeza inglesa. Y esto es, ¿cómo se te ocurre? Nadie rechaza a la reina. Y él sí lo hizo. Le preguntaron por qué, y él dijo, porque le sirvo a un rey mayor. Y es una realidad. No hay cosa más importante que poder servirle al Señor, al Rey de Reyes. Hermanos, nuestro Señor es el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano de toda la creación, el alto, el sublime, el eterno, ese Dios, el perfecto, el justo, el 3 veces santo. Fíjense, quiero llevarlos, hermanos, a leer parte de este salmo que es extenso, pero nos dice, o de alguna manera nos da, hermanos, luz de este Dios hermoso en el Salmo 104. Bendice alma mía Jehová, dice este salmo. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas.
el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Jehová Dios, Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Con el abismo, con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste y les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Hablando de la obra del Señor, hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su caso. Pone las tinieblas y en la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Más adelante dice, cuán innumerables son sus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugás en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres su mano y se sacian de bien. Más adelante entonces dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, hermanos. Hermanos, ¿vemos la grandeza de Dios? Cuando nosotros vamos a estudiar la Escritura podemos ver qué grande es Dios. Qué impresionantemente inconcebible a nuestra mente. Faltan poesías. Faltan palabras poéticas para describir quién es Dios. Falta entender lo absolutamente grande que es. Él es el Todopoderoso. Mi pregunta es, hermanos, ¿Dios necesita colaboradores? La respuesta es clara, ¿no? ¿Podría hacer Dios todas las cosas como Él quiere sin colaboradores? Si ustedes no predican, las piedras predicarán, dijo en algún momento, ¿no? El Señor no necesita, hermanos, predicadores. No necesita colaboradores. No es una necesidad de Dios. Por tanto, hermanos, si entendemos esto de la manera correcta, debemos entender de una manera profunda que cualquier servicio al Todopoderoso es un tremendo privilegio, una honra, un honor, hermanos, como no hay ninguno otro. Nosotros, hermanos, deberíamos anhelar profundamente servir a Dios. Y yo espero, hermanos, que el anhelo de nuestro corazón al ver la inmensidad de Dios es, yo quiero servirle a ese Dios. Yo quiero servirle al Rey de Reyes, pero verlo, hermanos, de una manera correcta. El servicio de Dios nos plantea una especie de dicotomía, una especie de contradicción. Por un lado, hermanos, podemos entender que no hay lugar más honroso y más grande para servir a Dios. Pero por otro lado, servir a Dios debe hacernos los más humildes, los más pequeños, los más sin amor propio. Hermanos, despojarnos de toda gloria, de toda honra, de todo nombre, de todo aplauso. Y debemos entender muy claramente, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la iglesia es labranza de Dios y edificio de Dios. La iglesia, hermanos, el edificio de Dios, es la obra de Dios. La iglesia no existiría si no fuera por Dios. El mundo no existiría si no fuera por Dios. Pero la iglesia no hubiera sido rescatada si no hubiera sido por la obra de Dios. La iglesia no hubiera sido sostenida, no se sostendría si no fuera por la obra de Dios. La iglesia no crecería si no fuera por la obra de Dios. Finalmente, todo lo que hagamos, hermanos, no será nada si es que el Señor no hace. En vano edificamos si es que el Señor realmente no está construyendo y no está sustentando toda la construcción de fondo. Y por tanto, esto debe llevarnos a un último razonamiento. Todo lo que hagamos, todo servicio, todo dolor, todo sufrimiento, toda pena, todo lo que nosotros podamos sufrir, hermanos,
todo aplauso, toda gloria y toda honra debe ser solamente y únicamente para Dios. Amén. Vamos a orar para terminar.